En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Te doy la bienvenida a esta nueva edición de Disonancias, donde básicamente hablamos de cómo se han ido desarrollando en el tiempo, cómo se han ido implementando las demandas que se gestaron en las movilizaciones feministas del 2018, en particular desde los espacios universitarios, ¿no? Porque desde ahí surgieron. Te quiero proponer entonces que hagamos un recuento a la rápida, pero como para partir esta conversación. En el 2018, bien sabemos, la educación superior fue totalmente removida por una serie de movilizaciones que cuestionaban en ese entonces la educación, desde cómo se impartía, la formación, a las relaciones de poder y de abuso que se estaban dando al interior de estos establecimientos educacionales. Entre las demandas, y yo creo que esto como que todos lo tenemos muy patente como en nuestros recuerdos, quienes estuvimos ahí también, salieron como ciertos emblemas, ciertas frases claves, y dentro de estas estaba como el fin a la educación sexista, la promoción de una educación sin violencia, la elaboración de protocolos de género, por ejemplo. Tú participaste activamente ahí, ¿cierto? Siendo dirigente estudiantil en su momento. Y después, y esto lo menciono porque va todo entrelazado, va todo de la mano, después tuvimos un estallido, después tuvimos una pandemia donde se evidenciaron aún más estas situaciones de malestar, de injusticia, de desigualdad. Y finalmente se dio marcha a un proceso constituyente, del cual también fuiste parte. ¿Cuáles son esas condiciones que se producen con el Mayo Feminista del 2018 para que unos años después nos encontráramos exigiendo una constituyente paritaria y luego se creara un borrador, una propuesta constitucional que incluso se llegó a tildar de las más feministas e inclusivas del mundo? Pareciera ser que fue hace mucho tiempo ya a estas alturas con la situación también de la crisis securitaria en la que nos encontramos y este paradigma tan punitivo en el cual estamos actualmente. Creo que es súper importante en ese recorrido pensar, me gusta decirlo así, como mayo no empezó en mayo, o sea, no hay una temporalidad obviamente muy situada en mayo feminista del 2018, hay un libro de la Farideh Serán que escriben una serie de intelectuales principalmente de izquierda y feministas, pero hay una acumulación importante de aprendizaje, de experiencias, de compañeras que empezaron a organizarse desde el feminismo, bueno, evidentemente en Chile a comienzos del siglo XX, bueno, no Claro. vamos a ir tan atrás, pero a nivel universitario, dentro, digamos, de las movilizaciones estudiantiles, interpelando un poco la lógica en que funcionaba el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil es un movimiento muy tradicionalista, muy desde lo racional, desde el dirigente hombre, varón, no sé qué, con muchas alegorías como a que la política es sin llorar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una serie de experiencias que están muy ligadas a la educación no sexista, están muy ligadas a esta interpelación que el feminismo hace a la educación de mercado, diciendo no solamente es un tema de financiamiento el que nos interesa cambiar, sino que el proyecto, el modelo educativo y ese modelo educativo tiene que ser no sexista para que sea realmente emancipador, igualitario, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una intervención democrática del feminismo dentro del campo del derecho a la educación, pero que claro, el feminismo por sí mismo quizá, o dentro de las movilizaciones feministas, digamos, del 2018 o los años anteriores incluso, no había una pregunta por la constitución desde el feminismo. O sea, siempre fue una lucha, obviamente, que hubieran mayores reconocimientos de derechos, como lo que pasa con la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pasó con el divorcio, etcétera. Pero en realidad, la constitución del 80 dice hombres y mujeres son iguales ante la ley y nada. Esa es la única mención que hacen las mujeres, y tampoco las feministas nos habíamos interesado quizá tanto por ese cambio constitucional. Pero como tú dices, ¿no? Ahí hay una intervención de lo que sucede, digamos, en términos de las organizaciones sociales con el feminismo también a partir de esos años 2017, 2016, etcétera, el Congreso de la Educación No Sexista que fue el 2014, y los movimientos sociales que efectivamente, claro, fueron también muy relevantes para el proceso del estallido social y luego de este primer proceso constituyente de la convención, o segundo si contamos el de Bachelet, de la convención. El feminismo empezó a interpelarlo, entonces había una perspectiva de qué es lo que íbamos a pensar
con respecto a las pensiones, con respecto a la vivienda, con respecto a la salud, desde una dimensión generizada, o sea, desde una dimensión que reconociera el género como un problema social. Y entonces, evidentemente que ahí, quizá, claro, no, como todo lo que pasó, digamos, después del 2019, la élite política no lo veía venir, pero hay una intervención muy importante de cómo pensar una vida desde la Constitución, desde la norma más básica fundamental, donde existan derechos específicos para mujeres y disidencias, donde se reconozcan las desigualdades estructurales y donde se piense que la participación política de las mujeres tiene que ser igualitaria. Sofía, yo quiero como tratar de aunar todo esto, porque es bien particular lo que pasó en Chile en esos años, ¿no? Como esa seguidilla de acontecimientos que obviamente, como dijimos antes, van todas como un poco son como acumulativas y se van reforzando una a la otra. Entonces, quiero como detenerme en lo que creo que puede ser como el hilo conductor de todo esto, que es ese malestar que salió, que siempre estuvo, lo que pasa es que en el fondo como que en esa época salió un poco más a la superficie y finalmente como que se evidenció y estalló. Entonces, ahí hay algo como muy interesante porque Chile a la fecha es de los países con índices más altos de depresión y de sintomatología depresiva, ¿no? Y en estos años, por una serie de como reportajes que he hecho al respecto, he hablado mucho con el Instituto Milenio, que en el fondo lo que hacen es justamente investigar la depresión. Y ellos, bueno, obviamente en un entendimiento común de que la depresión es un fenómeno complejo y es multifactorial y es multidimensional y que también no se puede separar de lo social, obviamente, ¿no? Pero claro, ellos en el fondo como que han logrado determinar que ese índice es más alto en Chile por un contexto social desigual e injusto. O sea, efectivamente como que ese contexto social afecta íntimamente, anímicamente a las personas y ahí está la base de como gran parte del malestar, ¿cierto? Obviamente esto, y lo sabemos porque siempre es así, afecta mucho más o afecta en especial a las mujeres y a las mujeres pobres. Entonces, todo esto yo siento que salió a la luz en esa época, como esto es lo que efectivamente como que se empezó a hablar y se empezó a sociabilizar en ese momento. Entonces mi pregunta ahí es como si entendimos que ese descontento o ese malestar general era parte de algo más grande. Después, bueno, lo vimos incluso como en las marchas del 2019, no sé, como los carteles que decían como no era depresión, era capitalismo, o sea, incluso llevándolo como a esta parte más de humor, pero efectivamente como algo había ahí, ¿cierto? Pero si lo entendimos, ¿por qué no estuvimos dispuestos a encabezar un cambio profundo? O cuántos son los que realmente estuvieron dispuestos a encabezarlo, quiénes no? Y también preguntarte si fue como, no sé, un impulso como muy propio de una instancia más de catarsis colectiva o como, no sé, si ese como entusiasmo por cambiarlo todo, que de verdad se sintió, si eso como que resiste a los años, resiste a las crisis, resiste a lo que viene después. Bueno, yo creo que lo primero es pensar que la revuelta del 2019 es eso, es una revuelta, ¿no? No tiene una composición en términos orgánicos, digamos, de una vanguardia organizada que esté delimitando como lo que va a pasar en adelante, ¿no? Como Claro. llamando a las masas organizadas del pueblo, como cree la derecha, ¿no? Como el discurso que ha tomado la derecha de que el estallido social del 2019 fue básicamente un intento de golpe de Estado por izquierda. Entonces, esos relatos que están muy presentes y que han marcado también, por ejemplo, esto de el octubrismo, ¿no? O sea, que a mí me parece que no Es dan cuenta. minimizarlo también, eso es como reducirlo a solamente como un momento, un estallido, justamente una cosa como más de, claro, revuelta y dejarlo en eso. O sea, yo creo que en verdad todo se mantiene. No hay nada que haya cambiado, que tú digáis después del 2019 realmente hemos hecho algún tipo de reforma importante en esa materia. Nada, absolutamente nada. Al contrario, solo siguen saliendo estas desigualdades, este malestar por diferentes ámbitos, ¿no? O sea, tenemos ahora la crisis del Poder Judicial, eh, o sea, hay como una serie de, digamos, de estallidos pequeños en términos de casos de corrupción todo el tiempo. Recién se está formalizando a Yáñez como director de Carabineros en la época de la revuelta. Entonces hay una serie de cuestiones bueno, obviamente son un acumulado, ¿no? Yo creo que también Chile, país muy telúrico, como que acumula energía hasta que, Mm. ¡pah!, como que esta revienta o en la tierra o en la calle, pero revienta. Y ahí yo creo que más que pensar quizá como no estar a la altura de hacer un cambio en esa línea, ¿no? Como lo pensábamos desde el feminismo
como querer ser las más feministas del mundo, qué sé yo, o cómo realmente ha permeado también la lógica de la perspectiva de género como en todos los espacios sociales. Creo que es súper importante pensar que igual vivimos como una serie de eventos desafortunados. Ganamos muchas batallas en la cancha que nos pusieron, que era muy reducida. Logramos primero correr los límites del acuerdo del 15 de noviembre, a que hubiera paridad, primera constitución en el mundo que se iba a crear de manera paritaria, una cuestión muy inédita. Además de eso, escaños reservados para pueblos indígenas, una institucionalidad que por fin reconoce pueblos que han sido históricamente negados en Chile y con un colonialismo interno muy fuerte. Y las listas de independientes que también fortalecieron el ingreso de otros movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento ecologista, ¿no? Ahí hay como una conjunción de agendas, de factores, de discusiones, de debates, de experiencia también acumulada desde la autogestión en diferentes movimientos, que claro, llega por primera vez a la convención con un plazo muy estricto, con reglas muy estrictas, con un plan como comunicacional muy débil para lo que existía desde el otro lado. Y yo creo que con una incapacidad, y ahí tomo un poco lo que decía la Cata Trevisache en la entrevista que tuvo también acá en este podcast, como de pensar en otra lengua que no sea la lengua jurídica, entonces decir, ¿qué es lo que le vamos a dejar a la lengua jurídica? Por ejemplo, una de las cosas que es bien interesante, ¿no? Pensar que dentro del proyecto de nueva constitución, que es muy mega feminista, en el fondo tiene como la palabra paridad demasiadas veces, tiene la palabra mujeres y disidencias, o sea, una cuestión así muy impresionante, ¿no? Derecho a la ESI, qué sé yo, no sé, como derecho a la identidad, autonomía, como heavy, toda la cantidad de logros que en el fondo se ganaron, se plasmaron en esa discusión constitucional. Pero el tema de la justicia no se discute, ¿no? Más allá de tener una justicia con enfoque de género, una justicia que respete la interseccionalidad, no existe una discusión muy, digamos, muy detenida desde la convención de qué hacer con el castigo, qué hacer con la cárcel, y seguir teniendo este mismo modelo tan hipercarcelario como tenemos en Chile. Entonces ahí también, pese a que igual se consagran derechos para las personas privadas de libertad, pero ¿cómo pensamos una vida donde esa no sea la justicia? No fue una pregunta. Entonces ahí yo creo que, a diferencia quizá de como esta lógica que es un poco lo que decía Boric, ¿no? Como creo que lo dijo un par de semanas después de la derrota del 4 de septiembre, que decía, bueno, en verdad hicimos una cuestión demasiado avanzada para Chile. Yo al contrario, creo que en realidad hay muchas preguntas que nos seguimos teniendo que hacer de lo que pensamos por Estado de Derecho, que dentro de ese espacio no la pudimos hacer con profundidad, y que la pandemia y la situación de convivencia en la que estábamos lo hacía prácticamente imposible, era como remar contra la corriente, una corriente que sabéis que te va a llevar así, ya no hay ninguna posibilidad. Creo que desde abril de alguna manera también ya sabíamos que se venía el rechazo y era como eso, como ver, como estar en el Titanic, ¿cachai? Como los violines del final del Titanic. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Sofía, bueno, estamos hablando de esto, estamos en el 2024, entonces, claro, ha pasado un tiempo, está como esa perspectiva que te da un poco la distancia. Y creo que también como que han surgido muchos temas. La derecha trata de hacer eso, trata de como implementar un discurso que en el fondo como que o es una revuelta o nada. Y en el fondo hay muchas cosas que seguimos trabajando, hay muchas cosas que se visibilizaron, hay muchas cosas que en el fondo como se van a seguir trabajando, y parte de ese proceso continuo, acumulativo, es también hablar de ciertas cosas como entregándoles un matiz que a lo mejor antes no éramos capaces de ver, o a lo mejor antes estábamos como en ese fervor, entonces como que no entraba dentro de la discusión. Quiero hablar en este momento, de ciertas como contradicciones que van apareciendo, y uso como contradicciones no en el sentido negativo, que en verdad nunca creo que tiene un sentido negativo, pero por las dudas, lo digo como algo totalmente parte e inherente del ser humano, ¿no? Entonces, claro, están esas dificultades, esos obstáculos, esas contradicciones que van saliendo. Y te quiero preguntar a ti como, bueno, el también darse cuenta de que todos un poco tenemos estas cosas interiorizadas, de que todos hemos sido parte, de que hay dificultades que surgen al implementar políticas de género y diversidad, por ejemplo, en espacios en los que nunca habían considerado eso, ¿no? Como por ejemplo en espacios universitarios,
o todas las complejidades que surgen al momento de como categorizar las violencias, denominarlas, ponerles nombre. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a eso, respecto a ese momento o este momento que estamos viviendo ahora en el que también surgen ciertos cuestionamientos? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar es difícil también, yo creo, pensarlo como un continuo ya. O sea, Mm, creo que la acumulación y pensar eso que quizá eso puede como de alguna manera impulsar una suerte de péndulo, está por verse. De alguna manera no sabemos lo que... Estamos en un momento de mucha incertidumbre, yo creo. Creo que mm, la situación como de hiperseguridad en la que estamos también tiene que ver con eso, como con un miedo muy internalizado en todos los espacios, donde además hay conflictos geopolíticos muy grandes claro. que están, o sea, que están en el fondo devastando todo lo que de alguna manera se construyó como modernidad, occidente, ilustración, al menos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que en ese contexto también en Chile hay una tendencia evidente, como en todo el mundo, a decir, bueno, en realidad cualquier cosa que sea cambio está mal. Como hay una tendencia como al conservadurismo, así como en su sentido más clásico. Y que en general eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, las políticas públicas pueden avanzar muchísimo en términos de implementar una perspectiva de género, pero ya sabemos lo que significa mayores penas, mayores atribuciones a los policías, y pensar en el fondo que la solución está ahí, ¿no? En mayor violencia, o sea, como en mayor violencia institucional. Entonces, partiendo por ese lado, creo que evidentemente o sea, como en ese contexto tan terrible de alguna manera, para las feministas durante este tiempo, digamos, pensándolo con el Ni Una Menos también como un evento relevante para América Latina, para pensar, para como volver a repensar las violencias en clave del espacio público, en clave de Mm, tomarse la calle, en clave como de manifestaciones más abiertas. Creo que hemos tenido muchos momentos, claro, para identificar en el fondo cómo esas violencias eh, son distintas, en distinta gradación, pero están en un círculo o son la punta del iceberg. Hay como una serie de metáforas e imágenes que se nos han ido acercando o asimilando a lo que sentimos, ¿no? Como claro. tratando de dar una imagen a eso, o lo que puede pasar si uno está en una relación violenta, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que vemos actualmente es como una violencia institucional tan fuerte, tan brutal, tan en aumento, que también eso hace que nuevamente, claro, que las otras discusiones sobre otro tipo de violencia muchas veces pierdan sentido, ¿no? O sea, Mm, que si estamos en un momento en que hay un aumento de feminicidios brutal o que sigue sosteniéndose el número, uno dice, bueno, ¿qué realmente cambió desde ese momento en que lo visibilizamos hasta ahora? claro. En que esa es una violencia distinta, quizá, podemos enunciarla de otra manera, en que podemos denunciarla de otra manera, en qué tanto nos ha ayudado la institucionalidad realmente a esa denuncia o a que eso cambie. En ese sentido, me parece que hay que ser súper, y a mí de alguna manera me pasó también con el mayo feminista, ¿no? O sea, hay que estar súper atentas a que nuestras propias formas de denuncia y de organización no se vuelvan herramientas que dividan más a la clase trabajadora, no se vuelvan herramientas que intensifiquen más la violencia contra los migrantes. Creo que ahí hay también un tema que tenemos que pensar, ¿no? Que tenemos que pensar cómo estamos pensando o cómo estamos imaginando la consecuencia de ese tipo de violencia que vivimos en el día a día. Claro. Y en ese sentido, Sofía, ¿crees que, por ejemplo, las funas es de esas herramientas que dividen un poco? En este podcast hemos dicho en algunas entrevistas que claro, que la funa surgió como una herramienta a falta de otras, específicamente en casos donde el sistema judicial no daba abasto o ni siquiera no daba abasto, como ni siquiera voy a entrar en que no había una perspectiva de género o una perspectiva interseccional, sino que simplemente como que no entraban esas denuncias, no había espacio para. Pero después también hemos hablado que con el tiempo limitaron la conversación, limitaron la posibilidad de desarrollo de conversación. Entonces quiero que hablemos un poco de eso, de también cómo fueron como lo que dieron cuenta eventualmente de que había un sistema de silenciamiento, justamente, y en esferas como de mucho poder también.
y en general las denuncias públicas, ¿no? También surgen en un contexto en donde tenemos redes sociales. O sea, antes existieron ciertas cunas a nivel de periódicos, en algunos movimientos en los 70, en los 90 también, hay algunas experiencias, pero tenemos en el fondo una situación que empieza a ocurrir, digamos, desde las movilizaciones del 2011, que las diferentes situaciones de violencia de género que se vivían dentro de los espacios estudiantiles, ya sean secundarios como universitarios, no tenían cabida dentro de la institucionalidad. O sea, nadie pensaba que esto podía ser denunciable. Entonces, ahí emerge estas declaraciones por las redes sociales, por Facebook, incluso principalmente en el año 2015, como una respuesta muy desde la desesperación, desde la rabia, desde el no tener nada más que hacer, desde el sentir que esto tiene que saberse, como la sensación de ir caminando por la U y que la persona que, no sé, te hizo un daño brutal, está ahí como si nada pasara con sus compañeros blindados, Claro. y esto no va a ver y nunca va a pasar nada, ¿no? En mi caso particular, este profesor que yo denuncié le decía a mis compañeros que esto siempre se había arreglado entre cuatro paredes. O sea, como ahora yo estaba exigiendo algo distinto cuando en verdad siempre se arreglaba. Casi como que le faltó decir con un maletín con plata, no sé. O Pero sea, como ahora, normalizando totalmente una situación que no lo es, pero que hasta ese entonces seguramente o sea, lo que él dice es verdad también, y eso es lo preocupante. o sea, muy al estilo de lo que vivimos ahora, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo con la crisis de la corrupción, Hermosilla, Claro, etcétera, ¿no? Entonces, en este primer momento en que esto se empieza a visibilizar, también es muy relevante, yo creo, en esta dimensión, cómo empezamos a considerar la estructuralidad al darnos cuenta que a la mayoría de las mujeres y disidencias que habitan los espacios universitarios y secundarios esto le había pasado. O sea, claro, que en el fondo la respuesta a esa denuncia pública por redes sociales no es únicamente la exclusión, o no es primeramente incluso la exclusión de este ofensor o agresor de los espacios en una primera instancia, sino que es la sensación de como, oh, esto tiene un nombre. O sea, claro. esto que a mí también me pasó, se puede hablar, porque existía un tabú también dentro de las mismas compañeras para poder conversar de estos temas. Tampoco era un tema que conversáramos tan abiertamente, ¿no? Como en general los temas de la sexualidad no se convierten. Entonces, hay un primer espacio de visibilización, de enunciación, y luego, claro, va mutando a qué hacemos entonces. Y ese Claro, qué hacemos tampoco fue necesariamente muy discutido a nivel asambleario de ningún otro espacio organizativo, sino que una sensación de poder solidarizar con la compañera que estaba haciendo esta denuncia. Entonces, bueno, tenemos que excluir a este compañero de este espacio porque no se puede estar con una persona que está haciendo esto. Ahora, claro, luego con la entrada de los protocolos empezaron a haber sanciones institucionales a todo esto y procesos institucionales. Pero creo que nunca nos preguntamos mucho, y creo que sigue siendo una pregunta compleja, difícil, ¿qué es lo que esperamos una vez que una persona es sancionada y se determina que efectivamente fue agresora en una cierta situación? ¿Qué esperamos, por ejemplo, de su terapia psicológica? ¿Qué esperamos de, claro, en este caso, los casos más graves, de su vida a la cárcel? ¿Qué esperamos, en el fondo, de este castigo, de este momento de castigo? Es difícil esperar que uno se quede sentada y como diciendo, bueno, el karma hará lo suyo, ¿no? Sino claro. que era porque haya algún tipo de transformación, algún tipo de cambio en la situación, alguna forma de romper con este pacto de silencio. Y ahí, bueno, por ejemplo, en mi caso particular, yo presenté una denuncia súper anónima, súper piola, como intentando que nadie supiera por mucho tiempo, haciendo las declaraciones correspondientes, llamando a los testigos, etcétera. Pero ¿con qué me encontré? Con un fiscal que preguntaba abiertamente a otros profesores si es que yo era demasiado coqueta o cómo me vestía, y con un pacto de silenciamiento institucional de varios meses, ¿no? O sea, que evidentemente hacían imposible. Para mí yo era como ya filo, me voy a tener que ir de la U porque no queda otra. O sea, honestamente no puedo seguir viendo este espacio de esta manera. Y ya agotada toda esa instancia, e incluso ni siquiera fue yo directamente salir a decir algo, sino que la tercera filtró mis iniciales y como el curso en que iba, etcétera, como la generación en la que estaba en Derecho, ahí es como, bueno, hay que salir a decir algo. Hay una situación ya como muy compleja en la cual el otro día una compañera me decía, bueno, que le habían comentado que es muy difícil pensar que una persona como yo, que hizo esta denuncia tan pública, después se va a dedicar a trabajar en libros sobre antipunitivismo. Como qué rol más extraño, qué cambio más extraño.
Pero creo que estas son las preguntas que se me abrieron en ese momento también, como de mi propia sensación de no poder seguir en ese espacio, y obviamente un alivio porque ese profesor no siguiera ahí porque termina renunciando, no es que lo hayan sancionado directamente con la expulsión. De hecho, hace poco salió el primer caso de expulsión de un profesor en la Chile de arquitectura. Pero sí hay un alivio como momentáneo en algún sentido, pero una pregunta que sigue ahí muy abierta y que con el 2019 y las tesis se vuelve a abrir y que vuelve a haber una gran explosión también de muchas denuncias por redes sociales y que evidentemente luego cuando se tiene que pensar en un cambio constitucional también se vuelve a abrir porque es como, Claro. bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la violencia de género en su dimensión estructural? ¿Por qué esto sigue sucediendo? ¿Por qué nos siguen matando pese a todo lo que estamos intentando visibilizar? Entonces, nuevamente, evitar las contradicciones, o sea, evitar la incomodidad, sentir mucho que había muchos errores que habíamos cometido en el Mayo Feminista. Yo sigo siendo amiga de muchas de las dirigentes de esa época, como la Amanda Mitrovich, por ejemplo, que era dirigente de la USACH, y conversamos como constantemente de esto, ¿no? De cuál es el balance que podemos hacer de ese momento, qué significó ese momento también para nuestras vidas, para nuestras propias afectaciones. Y a mí en particular me ha costado mucho salir como de la sensación de que se espera que sea una buena víctima y también como de la sensación un poco de objeto de estudio, ¿cachai? Como estoy haciendo una tesis sobre el mayo feminista, entonces como ¿qué opináis de esto? Y en verdad encontrarme con un cambio de opiniones y de sentimientos también, de afectaciones de lo que me produce ese momento, que yo creo que sigue, o sea, continúa y que por eso me he dedicado un poco a tratar de articular esas voces dentro o sea, tanto dentro de mí como dentro de una discusión mucho más amplia de, bueno, entonces, ¿cómo vamos con un feminismo que no piensa el castigo como única forma? Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.